allá es la verdad. O sea, al hacerte lesbiana, estás buscando la verdad. Estás deshaciéndote del problema que son los hombres. ¿Y qué Sí, hacemos con las mamás que ya tienen hijos varones? claro. Sí, ahí es donde yo quería hacerte esa pregunta. Me parece súper difícil lo que mencionas, pensando en qué haces, por ejemplo, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos varones, que pues están, de alguna manera, no son el varón extraño que está en el resto de la sociedad, sino que hay un vínculo incluso afectivo, sanguíneo. ¿Qué haces con ese tipo de relaciones cuando ya llegas a ese extremo? Y no tienes ni siquiera como esa posibilidad de seguir relacionándote con ellos, ¿no? Sí, llega a ser bastante difícil poder desarrollar esa teoría política, porque finalmente nos estaríamos deshaciendo de la mitad de la población. Entonces, y de una mitad de la población con la cual a veces amamos, la cual a veces, con la cual queremos pasar momentos y de la cual venimos. Sí. Además de que también nos vemos afectadas en el entorno social porque la figura masculina, la figura del varón, también tiene un efecto en la vida de la mujer. Entonces, psicológicamente hablando, la figura varonil es la que aporta a una mujer seguridad, protección. Entonces, si nos desaparecemos la figura masculina del entorno que nos rodea, obviamente vamos a tener esas mismas necesidades, van a seguir ahí y vamos a tener que buscar otra forma, otra fuente de saciarlas. Y pues es como cuando sabes que la única forma de obtener comida es yendo al refrigerador, puedes ir y buscar hasta debajo de los muebles, pero si no vas al refrigerador no lo vas a encontrar. Y me parece incluso un poco cruel, ¿no? De repente un poco de generar una angustia innecesaria cuando ciertamente algunas figuras masculinas han cometido errores y eh, han cometido acciones totalmente repudiables, pero no significa que todos sean así, ni tampoco significa que tengamos que deshacernos de ellos para poder estar en paz nosotras, ¿no? Porque al final somos complementarios. Sobre todo porque uno de los precursores del feminismo fue Paulin de la Barré, un hombre, quien planteó que no deberíamos estar haciendo estas divisiones entre el hombre y la mujer y estas desigualdades en los años, no sé, 1400, 1500. Entonces, ¿qué hacemos con estos hombres que han aportado? El esposo de Kate Millett, los esposos de las feministas, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los hombres que han ejercido su masculinidad correctamente, que se han portado como hombres, que han sido valerosos, que han protegido a las mujeres y que finalmente allí el feminismo encuentra una incongruencia? Al mismo tiempo de querer desechar toda imposición, queremos que el Estado nos dé beneficios, lo que haría un hombre en términos económicos, Uh ¿no? -huh. Entonces, por ahí no estamos viendo o no estamos queriendo reconocer que necesitamos sentirnos protegidas, necesitamos sentirnos cuidadas y necesitamos criar hombres que den su vida por las mujeres. En eso sí estoy totalmente de acuerdo y creo que aunque pueda sonar un poco duro, nosotras hemos abandonado esta idea de crear hombres que estén dispuestos a ponerse en riesgo ellos por proteger a una mujer. Sí, qué interesante. Yo creo que todas alguna vez hemos visto esas escenas o esas imágenes en las películas, en internet, donde se ve, por ejemplo, un caballero con su saco cubriendo a la muchacha para que no se moje de la lluvia o poniéndolo en el suelo, y todas como que suspiramos porque dentro de nosotros hay como ese deseo de recibir esa protección. Y obviamente, pues los varones tienen esa estructura que aporta eso, ¿no? Y precisamente en ese mismo contexto, Belia nos hacía una pregunta y nos decía, si respecto a lo que tú has vivido, esta experiencia que tú has tenido y además de tu expertise sociológico, ¿tú crees que el feminismo afecta a la figura masculina? Sé que hemos hablado acerca de esto, pero ¿tú crees que el feminismo realmente ya ejercido, en la forma en la que se ha venido ejerciendo, afecta negativamente a la figura masculina?
Sí, creo que este tema que mencioné hace rato, como lo de los aliados feministas, y ha llegado al punto de que los hombres son descalificados por ser hombres. Ya no tienen nada que ver su capacidad, incluso ellos pudieran ser mucho mejor que algunas mujeres en algunos términos, en algunas profesiones quizá, o en algún desempeño. No quiero generalizar y tampoco descalificar a las mujeres que son sumamente inteligentes, pero definitivamente esta agenda ha llegado en términos equívocos. O sea, muchas veces creemos que por tener una mujer que nos representa allí, por ejemplo, en el Congreso, ya con eso. O sea, no importa su capacidad, no importa si es una mujer que ha leído, estudiado, incluso si es una mujer que está a favor de nuestros intereses, no importa. O sea, el hecho de ser mujer, cuando pudiera haber un hombre que realmente va acorde con nuestros intereses, que realmente nos quiere proteger, que realmente quiere velar por nuestro bienestar, y nosotras estamos descalificándolo. Entonces, tenemos, por ejemplo, este término del mansplaining. O sea, tú no me puedes explicar a mí por qué eres hombre. O sea, y si lo estás haciendo, entonces estás haciendo mansplaining. Yo no te pedí opinión, yo no te pedí, déjame a mí equivocarme. A veces este concepto ha llegado a ser tan mal empleado que ya no somos capaces de reconocer un error. Realmente nos equivocamos, realmente carecemos de humildad para poder reconocer que nos estamos equivocando. Claro, hay formas. Yo sé que cuando un hombre te quiere humillar públicamente, cuando un hombre te quiere eh, hacer daño o afectar tu figura pública, eso está mal, definitivamente, pero lo hemos llevado al límite, lo hemos llevado al punto de que no aceptamos ni que un hombre nos abra la puerta del coche o que nos abra la puerta de un lugar porque es hombre y creemos que está ejerciendo su patriarcalidad y nos está Está imponiendo un oprimiendo. sistema que es totalmente jerárquico, que es totalmente arcaico. O sea, empezamos a debrayar un poquito con ese tipo de acciones, ¿no? Entonces nos volvemos un tanto, estamos todo el tiempo a la defensiva, estamos todo el tiempo contra los hombres y obviamente hay un impacto. ¿Cuál es el impacto? Que hoy en día el feminismo es un tema satanizado, o sea, hay dos polos, o sea, quienes aman el feminismo y quienes lo odian al tan solo escucharlo. Entonces, es verdad que hay machismo, pero creo que la forma en la que se ha abordado ha hecho que los hombres estén desinteresados en erradicar su propio machismo, porque no les estás pidiendo que cambien por un bien común, les estás pidiendo que cambien para tú subyugarlos y tú someterlos. Algo que tengo muy claro es que el reclamo de las feministas es los puestos de poder. No he visto a ninguna feminista luchar porque la dejen ser albañil. Entonces, por ahí hay que analizar qué es lo que realmente queremos. Entonces, a veces Sí. cuando platico, y sobre todo la invitación es, hoy en día tenemos el Internet, o sea, y ya sé que alguien me puede decir, oye, pero no todos estamos en ese contexto, a lo mejor yo no tengo ni para pagar el café Internet. Bueno, sí, es verdad, México es un país que tiene un porcentaje muy alto de poblaciones pobres, pero las personas que, bueno, se mueven en la academia, en la intelectualidad y realmente quieren comprender, pueden hacerlo. En Internet hay libertad aún para buscar sobre qué trata el feminismo, sus primeros libros de las primeras representantes, por favor, yo les animo a las mujeres que abran esos libros, pueden ser sumamente ¿Puedes aburridos. dar algunos nombres para que Sí, pudieran? claro, Christine de Pisa. Hay un libro, no quiero decir muy bueno porque no lo recomiendo para leer, pero bueno, si estás interesada en conocer mínimo, ¿qué onda con el feminismo? Puedes leer Feminismo para principiantes de Nuria Varela. O sea, es un libro que te puedes echar en una tarde tomando un café. Ok. Entonces, están las autoras Simone de Beauvoir, Christine de Pizan, Poulain de la Barré,
Kate Millett, Judith Butler, no sé, no se me viene a la mente alguna otra, pero sí, de que hay, y en general mi invitación es eso, a la reflexión, porque finalmente hay tantos feminismos que podemos caer en contradicciones, incluso el feminismo negro invalida el feminismo blanco. ¿Por qué razón? Porque el feminismo negro dice, bueno, tú eres mujer, te oprimen por ser mujer, pero a mí doblemente me oprimen por ser mujer y por ser negra. Porque yo estoy, de por sí, me oprimen por ser negra, pero oprimen, yo estoy abajo de mi esposo. O sea, sufro como una tercera opresión. Entonces, yo te descalifico a ti, blanca, con tu feminismo, porque no sufres opresión, su opresión la sufro yo. Bueno, lo mismo podría decir una mujer de la sierra. Claro, sí, Entonces, sí, sí. Fíjate, muy interesante lo que nos cuentas. En el caso, por ejemplo, que yo me desarrollo en el ámbito de lo legal, y uno de los temas que en alguna reunión igual de café y conversando con algunas amigas hemos planteado es este aspecto que actualmente se pretende lograr, tener esta como igualdad que se busca, que no podría decir equidad porque realmente se busca una igualdad en muchos contextos, donde esa igualdad, el que persigue, lo que pretende es que se le reduzca al otro lo que yo no tengo, ¿no? No una equidad donde a los dos nos den lo mismo, sino que lo que el otro no tiene se les sea quitado para que estemos al parejo los dos. Y en ese mismo contexto hablábamos acerca de cómo, por ejemplo, hoy en algunas instituciones de gobierno se busca tener esa pues, igualdad de género en algunos ámbitos. Y en el tema, por ejemplo, del Congreso Legislativo, es muy interesante, lo platicábamos alguna vez, que se busca tener esa paridad, la paridad de género, que quizás algunas hemos escuchado, y en el término de paridad de género, de repente no nos damos cuenta de que hoy hablamos de paridad de un par, porque mencionamos hombre-mujer, y ahí hacemos el 50-50, pero con estas corrientes que en este momento tenemos, con estas nuevas filosofías de la diversidad de género, actualmente tan solo, por ejemplo, instituciones como es la institución mexicana del Seguro Social, reconoce siete géneros diferentes, además del masculino y femenino, 5 más. Entonces, si este criterio de paridad de género que nosotras las mujeres o que los movimientos de mujeres han estado exigiendo y de hecho ya se ha venido implementando en muchos sectores, se vuelve contradictorio cuando esta paridad se convierta en un parámetro abierto para una posición específica para cada uno de estos 7 géneros, aunque estos pueden ampliarse porque en el mundo existen más de 300 géneros distintos. Entonces, cuando vemos eso, lo que en algún momento a lo mejor nos iba a tocar el 50% del pastel, ahora no nos va a tocar ni una rebanada. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos facilitado el camino para que este tipo de cuestiones se den y terminamos, como tú decías, ¿no? A lo mejor al final va a haber una mujer o media mujer representándonos en el Congreso y esa única que va a estar ni siquiera va a ir en pos de nuestros ideales, ¿no? Qué difícil se vuelve cuando ya se como estigmatiza demasiado el tema, en lugar de que yo soy muy, muy a favor de que cada quien debe estar en estos puestos por mérito. O sea, si tú realmente te capacitas, te adiestras, te equipas para estar en esas posiciones y logras aún ser elegido y respaldado por la ciudadanía, qué bueno y qué maravilloso que tú puedas estar ahí, pero no me parece que sea como muy ético el que solo nos den un lugar por ser mujeres, porque entonces nosotros mismos nos estamos poniendo en esa condición de vulnerabilidad que precisamente no queremos, ¿no? Según. sí, 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 es bastante interesante y pues hay mucha tela de dónde cortar. Vuelvo a repetir, mi invitación es desde el amor, desde que podamos reflexionar y que finalmente si alguna mujer decide tener su postura feminista definida, que lo tenga y lo tenga conviccionada. Entonces, no hay ningún problema. Creo que muchas veces el tema es que no analizamos el impacto en el Estado o el impacto en esto que decíamos del el erario,
todo esto que realmente nos afecta como sociedad. Finalmente, o sea, fuera de ahí, sí debemos respetar lo que otra persona piense. Ni que ellos nos impongan sus ideas, ni nosotros. Claro, sí, pues yo creo que en eso, considero que en eso se establece la verdadera libertad, la libertad en la que tú puedes elegir la forma de pensamiento que tú determinas, sin que seas pues víctima al final de una imposición de terceros. Que actualmente pues mencionábamos, yo te mencionaba, ¿no? La presión social que hay alrededor por pertenecer a un movimiento en particular, de repente pareciera que si no perteneces a estos movimientos, ya estás descalificada incluso como mujer. Y ahí es muy importante que nosotras podamos ejercer esa libertad de aún realmente analizar todas estas posturas, todas estas corrientes, mirar los pros, mirar los contras y decidir. Y si tú decides que no estás de acuerdo con esto, pues también sentirte con toda la libertad de no involucrarte si no es la forma que tú quieres de vida, ni la forma en la que tú quieres actuar, ¿no? Sin sentir esa presión por fuera de tener que participar como de manera obligatoria. Así es, así es. La verdad es que siempre es un gusto enriquecer y debatir desde el amor, desde el respeto. Y esa es mi invitación. No sé si tienes alguna pregunta más. Sí, tengo por aquí eh, algunos, nos están haciendo algunas preguntas más, pero igual por cuestión de tiempo, no sé si nos va a dar oportunidad de verlas todas, pero bueno, esperamos, Osbelia, poderte tener con nosotros aquí más veces, porque creo que ha sido Claro. muy interesante. Sin embargo, una de las preguntas que nos hacen de manera como final es con respecto específicamente al tema de valores que tú mencionabas, que precisamente, bueno, todo esto fue como haciendo un cambio, una forma distinta de mirar algunos conceptos. ¿Qué podrías decirnos con respecto a los valores como cómo ves ese contraste entre una postura y la postura que tú puedas tener el día de hoy? Hubo como un corte y no terminé de escuchar la pregunta. Ok, voy de nuevo. Respecto al inicio de tu conferencia, nos hablabas de cómo al darse algunos cambios sociales, se cambiaron los conceptos o las definiciones realmente de algunos conceptos y de principios, de valores que se tenían en la sociedad. Y nos gustaría que nos pudieras decir, esta sería nuestra última pregunta, con respecto a estos valores, después de haber pertenecido como militante, al día de hoy, ¿cuál sería el contraste y qué consejo nos podrías dar para poder como retomar quizás estos valores de la forma correcta? Hay muchos conceptos que fueron totalmente cuestionados, algunos porque realmente sí estaban siendo mal aplicados, pero por ejemplo, valores como la verdad, para mí es un valor que es absoluto, que no tiene nada que ver con la relatividad por una razón. Si todos tuviéramos un cachito de verdad, realmente si todos nosotros tenemos un pastel y en el entendido de que todos tuviéramos la verdad, alguien tendría que estar equivocado. Alguien. O sea, si todos poseemos la verdad, creo que no sería un buen parámetro para dirigir una sociedad, por ejemplo. Alguien tiene que estar equivocado. O incluso los dos podemos estar equivocados, pero no todos podemos tener la verdad. Entonces, este concepto de la verdad sí se me hace un tema muy profundo, totalmente filosófico, no pienso abordar todo esto, pero definitivamente deberíamos pensar en la verdad como un concepto absoluto, que no tiene que ver con imposiciones, no tiene que ver con violencia, no tiene que ver con que, aunque esto sea verdad,
yo no pueda vivir de la otra manera, puedes elegir vivir en la mentira, pero reconociendo que algo es verdad. Entonces, por ahí deberíamos tener o buscar la idea de la verdad como un concepto absoluto, la justicia, y sacar a los sentimientos de nuestras directrices de vida. Porque un día tú amaneces alegre porque llueve, y en el día, en la noche, amaneces triste porque no llovió. Entonces, los sentimientos, finalmente, los derechos humanos son un sistema de creencias basados en los sentimientos. Creo yo que ningún sistema de creencias basado en sentimientos puede ser verdadero, porque los sentimientos cambian. Y más en el caso de nosotras las mujeres, que con tantos cambios hormonales tenemos más de 200 cambios al día, entonces imagínate, de verdad que es muy difícil este tema, y me parece muy interesante lo que nos comentas. Pues estamos muy agradecidos contigo, Osbelia, que pudieras estar con nosotros, escucharte esta tarde, esta noche, ha sido muy enriquecedor. Nos gustaría, te lo repito, que podamos tenerte nuevamente con nosotros, hablando algunos otros temas, a lo mejor profundizando un poco más respecto de este tema del feminismo, las diferentes posturas que hay dentro del feminismo. Sabemos que nos han estado mirando diferentes personas con diferentes posturas, y bueno, agradecemos sobre todo el respeto que nos han brindado en esta conferencia que hemos podido desarrollar. Me parece muy acertado lo que el licenciado Osbelia nos comentaba, siempre que nosotros podamos hablar desde el respeto, el amor, la empatía hacia el otro, creo que podemos tener un diálogo muy enriquecedor, aunque tengamos ideas totalmente opuestas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, muy contentos, muy agradecidos, y esperamos que todas las personas que nos miraron el día de hoy pues se sientan igual de satisfechos que nosotros de poder haber estado participando en esta conferencia. De cualquier manera vamos a seguir en contacto, y cualquiera de ustedes que quiera seguir en contacto con nosotros puede contactarse a través de nuestras redes sociales. Estamos como www.facebook.com/distinguirmx. Así que un gusto, gracias Osbelia, buenas noches para todos, bye bye.